Hola, Ahora, ahora se escucha. Hola, ¿se escucha? Hola, Bien, bien. hola. Ahora sí. Bueno, les decía que bueno, les doy la bienvenida a esta charla para poder manejarnos con con la charla de hoy. Exactamente, lo que les voy a pedir es si pueden desconectar los micrófonos. Ustedes tienen un sí, Ustedes tienen un chat para, bueno, donde me pueden hacer, me van a ir haciendo consultas, pero por una cuestión de orden entonces, y para que se pueda escuchar bien, les voy a pedir que desconecten los micrófonos perfecto. mientras se va sumando más gente, porque la verdad que tengo todavía mucha gente que está tratando de ingresar. Bueno, eh, bueno, vamos a ingresar, vamos a empezar. Eh, Bueno, la idea de digamos, honestamente estoy sorprendido por la cantidad de gente que tenemos conectados. Originariamente la verdad que esto era la idea de hacer algo chico, estaba pensando en 10 o 15 personas, pero bueno, tengo 56, hay 56 personas en línea. Perdón, tiene el micrófono abierto, a ver si lo puedes conectar. ¿Se escucha ahora? Bueno, bueno, perfecto. Sí, no tengo buena señal por lo que me está diciendo la máquina, pero bueno, esperemos que se escuche bien. Bueno, la idea entonces de hacer esta charla es, bueno, tratar de analizar un poco el impacto que tiene todo este tema del coronavirus en lo que es el contrato de trabajo. Por supuesto que no vamos a agotar el tema, porque es imposible en el tiempo que nosotros vamos a emplear para esto. Eh, bueno, eventualmente quizás esta experiencia se pueda repetir y podemos completar algunos temas que queden pendientes. Eh, bueno, tampoco les voy a poder dar, como es bastante lógico de suponer, grandes respuestas, porque bueno, esto es un día a día donde hay permanentes modificaciones y bueno, están saliendo resoluciones nuevas, y bueno, se van presentando cuestiones que en todo caso lo que yo puedo plantear es un parecer, pero bueno, obviamente esto va a estar lejos de poder darles una respuesta sobre bueno, que estamos tratando un poco de construir. Así que van a ser, me parece, más interrogantes que otra cosa.
Eh, una de las cuestiones que me parece más importante, bueno, porque es evidente que toda esta normativa que se ha dictado a partir entre otras normas, ¿no? Del decreto 297, bueno, ha puesto en tela de juicio o impacta de alguna manera no solamente sobre el contrato de trabajo, porque obviamente el contrato de trabajo se ve afectado en lo que es el objeto del contrato. Ese objeto del contrato, artículo 37 de la Ley de Contrato de Trabajo, en virtud del cual el objeto del contrato de trabajo es la prestación personal, infungible, etcétera, del trabajador, desde ya que esto se ve afectado por toda esta normativa de emergencia. Eh, y bueno, no solamente impacta esto, sino impacta también en lo que son los principios tradicionales en materia de derecho del trabajo. Porque bueno, acá se están planteando una serie de soluciones normativas que está o que pueden llegar a poner en tela de juicio lo que tienen que ver con los principios tradicionales en materia de derecho del trabajo. Como vamos a ver o vamos a tratar de ver, bueno, a lo largo, digamos, a lo largo de la charla. Eh, esa, digamos, esto me parece que es un tema, este es un tema muy importante. Había un autor español, Carlos Palomeque López, que él señalaba que la crisis era un compañero de viaje histórico del derecho del trabajo. Eh, lo cual es cierto, pero bueno, esta crisis que nosotros tenemos ahora se pone de manifiesto con una intensidad y con unas características muy particulares que, bueno, que afecta, que impacta todo lo que tiene que ver con el mundo, con el mundo del trabajo. Eh, yo soy un discípulo de Fernández Madrid, o me considero un discípulo de Fernández Madrid, y él decía que a cuanto mayor sea la crisis, mayor debe ser la protección que tiene que tener el trabajador. Él lo explicó, esta era una enseñanza que él dio desde siempre, yo coincido con esta visión y de manera tal que, bueno, toda esta problemática la tenemos que ver tratando de preservar los principios del derecho del trabajo, por supuesto, en un contexto muy complejo, porque, bueno, obviamente, para que haya contratos de trabajo y para que haya trabajadores, tiene que haber empresas, y, bueno, la situación actual, obviamente, que es muy compleja, de manera tal que, bueno, vamos a tratar de ver un poquito todo ese tipo, todo ese tipo de cuestiones que se van suscitando con respecto, digamos, a esta normativa. Eh, digamos, y cuando nosotros, y realmente es tal el impacto que provoca esta situación del coronavirus en el marco del contrato de trabajo, que yo recuerdo la lectura, digamos, de una obra muy recomendable de un investigador japonés que es Hiroshi Matsushita, que escribió sobre el movimiento obrero entre... se escucha, me está diciendo que se corta el audio. ¿Se escucha? ¿Ahora se escucha mejor o más o menos? Yo lo escucho bien. Bueno, bueno. La señal igual no es muy buena, porque me aparece acá como ahora me aparece que la señal está bien, Se digamos. entrecorta un poquito. Bien, bien. Eh, entonces les decía que, bueno, este historiador, este investigador japonés, hace un estudio del movimiento obrero entre 1930 y 1945, es decir, previo a la aparición del peronismo y con posterioridad a eh, la crisis del 29. Y él relataba y explicaba en su obra eh, una serie de acuerdos que se habían firmado entre los sindicatos, que era la Unión, y puntualmente hacía referencia a dos acuerdos que había firmado la Unión Ferroviaria y la Fraternidad con las empresas inglesas, que claro, que cuando lo leí, que eran acuerdos que implicaban lisa y llanamente una reducción de los salarios, a mí me llamó la atención y lo pensaba esto como una cuestión incompatible, como una cosa de la historia, digamos, ¿no? Y bueno, y la verdad que ahora con toda esta normativa que se está suscitando con respecto a esto y la situación actual, pareciera ser que, bueno, todo este tipo de situaciones pueden tener algún tipo, digamos, algún tipo de retorno, ¿no? Parecía una cosa de la historia, pero bueno,
pero bueno, lo he reflotado esto con respecto a este tema. Bueno, ¿en qué va a consistir puntualmente la charla de hoy? Bueno, en primer término, lo que vamos, o sea, vamos a hacer una mención muy breve al tema de la constitucionalidad de toda esta normativa. Eh, por lo menos dejar sentado, planteado un par de cuestiones. Yo no soy constitucionalista, pero bueno, me parece que es ineludible un análisis de constitucionalidad sobre todo esto, que nosotros no lo vamos a hacer por la limitación que tiene esta charla, pero bueno, es una cuestión que no se puede dejar de soslayar. En segundo lugar, que es lo que de alguna manera vamos a focalizar en la charla de hoy, es lo que tiene que ver con el impacto de toda esta normativa en lo que tiene que ver con el contrato de trabajo. Este contrato que se ve afectado en el cumplimiento de su objeto, y puntualmente nos vamos a detener en dos cuestiones. Una cuestión es lo que tiene que ver con la extinción del contrato de trabajo, y la segunda cuestión que nosotros vamos a abordar es el tema de la suspensión del contrato de trabajo y cómo queda el tema de la remuneración, que me parece que hoy por hoy son dos aspectos que estas dos cuestiones que vamos a analizar o que vamos a tratar de ver son dos aspectos que son fundamentales. Desde ya que esto no agota toda la problemática, porque hay un montón de cuestiones que quedan pendientes, por ejemplo, en aquellos supuestos donde el contrato de trabajo no se suspende, el trabajador está prestando servicios en estos denominados servicios esenciales. Bueno, aparece también todo el tema de lo que tiene que ver con el deber de seguridad, el tema de riesgo del trabajo, etcétera, etcétera. Nosotros eso no lo vamos a abordar en la charla de hoy, pero bueno, quedará abierto si hay algún tipo de interés en volver a repetir un evento de estas características y poder abordar todo este tipo de cuestiones. Pero una cuestión práctica, entonces, nos vamos a dedicar a estas dos cuestiones. Lo que tiene que ver con la extinción del contrato de trabajo y lo que tiene que ver con la suspensión del contrato de trabajo y obviamente el tema de la remuneración. Y por último, vamos a hacer alguna cuestión relacionado con lo que es el futuro, si es que se puede decir cómo va a quedar las instituciones del derecho del trabajo luego del paso del coronavirus y bueno, y todo lo que ello supone. Bueno, con respecto al tema de la constitucionalidad de la normativa en cuestión, bueno, vuelvo a insistir, es solamente una mención del tema porque no va a ser el tema de la clase de hoy, pero bueno, simplemente nosotros lo que tenemos que tener presente es que hay una situación de emergencia que me parece que es indiscutible, me parece que es más que clara, y hay toda una serie de normativas dictadas por el Estado Nacional, básicamente a través de decretos de necesidad y urgencia y en lo que tiene que ver con el mundo del trabajo, con resoluciones del Ministerio de Trabajo de la Nación. La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia es muy, digamos, ya de vieja data, tiene más de 100 años la jurisprudencia de la Corte en materia, digamos, en materia de emergencia. Yo simplemente cito acá dos fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que son dos fallos que son caros y son emblemáticos en la órbita del derecho del trabajo. En realidad el tema de la emergencia solamente trata el primero, que es el caso Nordenstol. En el caso Nordenstol es un caso donde la Corte Suprema de Justicia de la Nación establece cuáles son las posibilidades y cuáles son los límites del ejercicio de los poderes de emergencia por parte del Estado. Es decir, en realidad, en el caso Nordenstol no se inventa absolutamente nada, sino que se toma la tradicional doctrina de la Corte en materia de emergencia. Allí se trataba de una ley del gobierno de facto, que alteraba derechos que estaban previstos en una convención, en una convención colectiva de trabajo. Y entonces, a propósito de eso, es decir, es un caso de la Corte que resuelve la aplicación de cuestiones de la doctrina de la emergencia en cuestiones estrictamente laborales. Pero digamos, una de las cosas más importantes que se señalan en ese fallo tiene que ver con que de ninguna manera el ejercicio de los poderes de emergencia por parte del Estado, o sea, en una situación de emergencia se justifica
una reglamentación más estricta del derecho. Ahora, esa reglamentación no puede ser tal que termine aniquilando o anulando el derecho del cual se pretenda reglamentar. Entonces, lo dejo simplemente planteado que es un caso, este, digamos, un caso ineludible en este punto. Eh, el segundo caso que tienen ustedes ahí en la pantalla, sí, hay un micrófono que está prendido. A ver si lo pueden silenciar porque se acopla y no se escucha bien. Bien, ahora me parece. Eh, bien, les decía que en el segundo caso que ustedes tienen en pantalla, el caso González con Polimar, es un caso que la Corte resolvió, no sé, habrá sido por el año 2009, 2010, pero tenía que ver con una de las decisiones que se dictó en una verdadera situación de emergencia que fue en el año 2002. Es decir, en el caso de González con Polimat, lo que se analizó ahí es la constitucionalidad de una serie de decretos dictados por el gobierno del doctor Duhalde que establecían para poder para poder atender eh, digamos, para poder atender la situación de emergencia, el gobierno estableció la obligatoriedad que las empresas establecieran una serie de sumas fijas no remunerativas. Y 9 años después, o ya un tiempo después, la situación de emergencia obviamente ya había terminado, la Corte Suprema de Justicia declaró la inconstitucionalidad de estos decretos en cuanto establecía el carácter no remunerativo. Eh, la, la importancia de este caso González con Polimat es que establece que en definitiva qué es lo que va a ocurrir acá, es decir, la situación de emergencia y las medidas que adopte el Estado para atender la situación de emergencia finalmente van a estar sujetas al control judicial, es decir, que el Estado pueda adoptar una determinada medida no quiere decir que en el futuro esa medida no pueda ser invalidada o pueda ser tachada de inconstitucionalidad por el Poder Judicial de la Nación. Entonces, simplemente este caso lo tomó a propósito de esto, fueron, insisto, un caso en el cual la Corte resolvió, después de un largo proceso, la inconstitucionalidad de normas dictadas a propósito de la emergencia indiscutible también del año 2001 y 2002, que para atender esa situación el gobierno de aquel entonces había establecido la obligatoriedad de sumas no remunerativas y la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad. Entonces, en síntesis, con respecto a toda esta cuestión, insisto, no estamos ni siquiera abordando la cuestión de la constitucionalidad, excede la temática y las posibilidades de esta charla, pero bueno, obviamente esto va a quedar sujeto a un eventual y futuro control, control constitucional. Eh, bueno, ¿cuál es el marco, digamos, cuál es el marco normativo que rige todo este tema del coronavirus en el caso del contrato de trabajo? Bueno, acá en pantalla, que yo no sé si todos lo pueden ver, pero bueno, de todas maneras se lo voy a relatar a aquellos que no lo puedan apreciar. Les comento que esta charla la estamos grabando y después la vamos a subir al canal que yo tengo de YouTube para que ustedes lo puedan seguir, aquellos que se pierdan algo o haya algún problema con la transmisión, ¿no? Que tenemos algunas dificultades con respecto a esto. Bueno, por de pronto, la ley 27.541 es la ley que declara la emergencia. En realidad, esta es una ley del año pasado.
declara la emergencia en varios campos. Todavía en esta época ni siquiera sabíamos la existencia del coronavirus, era una cosa totalmente desconocida para todos nosotros. Pero esa declaración de emergencia ya se va a ampliar a través de un decreto de necesidad y urgencia, que es el decreto 260/20, que amplía la emergencia originariamente de la ley 27.541 y, bueno, aparece por primera vez entonces la figura del corona, digamos, coronavirus, ¿no es cierto? Como una situación que preludiaba toda la situación que nosotros estamos viendo en la actualidad. A posteriori, como consecuencia de este decreto, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación dictó la resolución número 207/20. Mediante esta resolución se ha establecido, digamos, una serie de licencias para aquellos trabajadores que estarían en situación de grupo de riesgo, por decirlo de alguna manera. Es el caso de los mayores de 60 años, las trabajadoras embarazadas y lo que nosotros llamamos trabajadores en grupo de riesgo por cuestiones de salud. Y todos estos con derecho al pago, digamos, se establece una suerte de licencia, quedan liberados de la prestación de servicios, es con pago de remuneración, y la misma resolución justifica la inasistencia de uno de los progenitores que tenga a cargo algún menor que, bueno, que tuviese que quedarse en su hogar como consecuencia de la suspensión de clase que ya se había producido al momento del dictado de esta resolución. La verdad que la normativa, aclaro ya de por sí, ¿no?, que dice que se justifica la inasistencia, no queda claro si es con remuneración o no, para mí es con pago de remuneración, pero bueno, vi que algunos colegas tienen una opinión en contrario, pero yo creo que esto es con pago, digamos, esto es con pago de remuneración. Pero la verdad que me hubiese gustado que la resolución lo dijera en forma expresa. Bueno, después aparece este decreto, que es el decreto 297/20, que es el decreto en virtud del cual todos nosotros estamos en nuestros hogares en este momento. Es este decreto que estableció el aislamiento social preventivo y obligatorio. Esta es una norma que es fundamental en toda esta cuestión porque directamente es esta norma, un decreto de necesidad y urgencia, que nos obliga a quedarnos en nuestros hogares salvo las actividades esenciales. Este decreto ha sido prorrogado en forma sucesiva. Acá tienen los números de los decretos que han prorrogado el decreto 297 originario, el 408/20, el 355/20, el 325/20. Bueno, esto veremos la semana que viene qué es lo que pasa, pero bueno, por el momento digamos, esta es una norma muy importante y es la que, de alguna manera, la que va a originar, bueno, todas estas cuestiones que nosotros vamos a tratar de dilucidar en la charla de hoy. Si ustedes entran en la página del Ministerio de Economía y cliquean este número, este decreto, van a ver que este decreto tiene más de 230 normas modificatorias y reglamentarias. Es decir, fíjense ustedes la profusión normativa de decretos, decisiones administrativas, resoluciones, etcétera, que tratan de regular las distintas cuestiones jurídicas que se van a suscitar como consecuencia de este aislamiento social y preventivo obligatorio, por supuesto, con impacto en el contrato de trabajo. Una de las normas más importantes es esta que tenemos acá, decreto 329/20, que establece la prohibición de despidos y suspensiones. Ahora vamos a analizar un poquito esto. La resolución del Ministerio de Trabajo 279/20, que como consecuencia de toda esta normativa establece la dispensa de los trabajadores de su deber de concurrencia a sus lugares de trabajo.
En realidad, esta resolución es consecuencia lógica del decreto 297/20. Es decir, el decreto 297/20 nos obliga, salvo aquellos trabajadores o aquellas personas que estén afectados a los denominados servicios esenciales, a permanecer en nuestras residencias. Esta es la terminología que utiliza ese decreto. Y la resolución 279/20, modificatoria y derogatoria de una resolución anterior, que es la 219, que acá no la tenemos en pantalla, que es la que establece la dispensa, es decir, libera al trabajador de su deber de concurrencia a su lugar de trabajo. Después nos encontramos con el decreto 332/20, que crea un programa de asistencia al trabajo y la producción. Este decreto es muy importante porque de alguna manera el Estado lo que está haciendo mediante este decreto y una serie de normas con posteriores reglamentaciones, lo que está haciendo es sostener económicamente el pago de los establece un salario complementario que va a pagar se paga a través del ANSES o a través del Estado para que, digamos, para alivianar las cargas de las empresas en materia de obligaciones laborales. Obviamente, este es un decreto de gran importancia en toda esta normativa. Y finalmente, esta resolución que es reciente, que es la 397/20 del Ministerio de Trabajo, que fija pautas para la homologación de acuerdos entre trabajadores y el sector empresarial y el sector sindical y los trabajadores de las suspensiones que se puedan celebrar en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, a propósito de un acuerdo celebrado entre la Confederación General del Trabajo y la Unión Industrial Argentina. Así que bueno, esto es de ahora. Vamos a analizar un poquito toda esta normativa. Por supuesto que esto no agota, esto está lejos de agotar toda la normativa con impacto en la cuestión laboral. Acá no hemos dejado nada que tenga que ver con lo que tenga que ver con riesgo del trabajo, por ejemplo, que esto obviamente es muy importante, pero bueno, esto lo hemos dejado afuera por una cuestión de organización de esta charla. Bueno, nosotros nos vamos a posicionar para ver cómo impacta toda esta normativa en el contrato de trabajo. Nos vamos a posicionar en este decreto, en el decreto 297/20, es decir, aquel que fija lo que es este aislamiento social preventivo y obligatorio. Nosotros nos vamos a posicionar ahí. Porque a partir de este decreto se va a derivar una serie de cuestiones. Bueno, como ustedes ven allí en pantalla, en virtud de este decreto de necesidad y urgencia se establece este aislamiento social preventivo y obligatorio, originariamente hasta el 31 de marzo, luego prorrogado por una serie de decretos de necesidad y urgencia del Poder Ejecutivo Nacional. Bueno, obviamente, al imponer que los ciudadanos deban permanecer en sus residencias habituales, que se encuentren a las 0 horas del día 20 de marzo, etcétera, etcétera, tenemos acá el necesario impacto en el contrato de trabajo cuando se le impide al trabajador, obviamente, concurrir a sus lugares de trabajo. Es una consecuencia lógica de la situación de aislamiento social preventivo y obligatorio, que además está afectado también por la prohibición de las empresas que no constituyan actividades esenciales de poder desarrollar sus actividades. Fíjense que como el objeto del contrato de trabajo, esta prestación personal infungible del trabajador, impacta sobre los dos, o sea, impacta sobre el objeto, pero desde dos perspectivas. Es decir, por un lado, impacta en lo que tiene que ver la figura del trabajador, que no puede salir de su domicilio y por lo tanto, obviamente, no puede prestar servicios, por lo menos no los puede hacer en forma presencial. Y por el otro lado, impacta
en el objeto del contrato de trabajo porque digamos, la empresa en donde se lleva adelante y se van desarrollando y se van cumpliendo y se van ejecutando estos contratos no pueden cumplimentarse en razón de que esa actividad está por una decisión del Estado, una decisión del Poder Ejecutivo, impedida de realizarse, obviamente por razones de salud pública, absolutamente atendibles. Pero, digamos, se produce entonces el impacto en el contrato, en el contrato de trabajo. Y entonces, vimos el artículo 1, el artículo 2 y finalmente nos detenemos en este artículo que me parece que es muy importante. Porque el artículo 8, que ustedes tienen en pantalla, del decreto 297/20, establece un principio que es fundamental y que debo decir lo siguiente, este decreto está vigente, que es que ese trabajador que no puede prestar sus servicios como consecuencia de esta situación, como consecuencia del dictado de este decreto, tiene derecho al goce íntegro de sus ingresos habituales. Entonces, acá hay una decisión que, insisto, esta norma está vigente, no ha sido modificada por ninguna de las normas posteriores que va a dictar el mismo Poder Ejecutivo Nacional, por lo tanto me parece que es una norma que nosotros tenemos que tener muy presente, especialmente cuando hablemos del tema de la posibilidad de las suspensiones que prevé la normativa dictada por el propio Poder Ejecutivo Nacional. Fíjense ustedes la terminología que se utiliza en este decreto. Se habla y se refiere a ingresos habituales, esto es, acá no se utiliza la palabra remuneración, con lo cual sí acá el decreto deja abierta la posibilidad de que este monto que el trabajador perciba pueda tener una calificación jurídica diferente a la de la remuneración, algo que por otro lado me parece bastante razonable si tenemos en consideración que acá no hay prestación de servicios por parte del trabajador, que es uno de los elementos que caracteriza el concepto de la remuneración. Bien, entonces esto con respecto al decreto de necesidad y urgencia 297/20. Luego este decreto es reglamentado primero por una resolución 219/20. Esa resolución 219/20 no sé qué toqué acá. A ver, perdón. Esa resolución 227, perdón, esa resolución 219/20, que fue la primera que reglamentó al decreto 297, que no es lo que nosotros tenemos en pantalla, establecía, bueno, obviamente también establecía, como no podía ser de otra manera, la dispensa de lo que la resolución llama el deber de asistencia del trabajador al lugar de trabajo, esto es una derivación lógica del decreto 297, pero decía que la prestación que iba a recibir el trabajador era una prestación de carácter no remunerativa, o sea, lo decía con todas las letras. Es decir, seguía con la línea del artículo 8 del decreto 297, que hablaba de ingreso habitual del trabajador. Bueno, ese ingreso habitual era caracterizado como no remunerativo por la resolución 219. Esa resolución fue derogada y fue desplazada por la resolución que ustedes tienen en pantalla. Además lo hizo en forma retroactiva, es decir, lo hizo a la fecha de la vigencia de la anterior resolución y lo hizo de manera tal que eliminando la mención al carácter no remunerativo de esa disposición. De manera tal que entonces esta resolución 279/20 libera, en definitiva, dispensa, mejor dicho, al trabajador
de concurrir a su lugar de trabajo, permite lo que se llama teletrabajo en el segundo párrafo y el home office, al establecer que se puede renegociar los alcances de ese contrato en función del principio de la buena fe contractual cuando las tareas se puedan realizar desde el lugar de aislamiento, es decir, a través de lo que se denomina teletrabajo o home office. Y guarda silencio sobre el carácter que tenga la prestación económica que recibe el trabajador que tiene dispensado su deber de asistencia al lugar de trabajo. Cito resolución 279/20. El 20 de marzo del 2020 se dicta una resolución muy importante, una resolución, perdón, hay un micrófono prendido, si lo pueden silenciar porque se acopla el audio. Bueno, entonces les decía, el decreto que ustedes tienen en pantalla, otro decreto de necesidad y urgencia, vamos a volver para acá. Ahí. Este decreto, entonces 329/20, lo que hace es establecer la prohibición de los despidos sin justa causa y la prohibición de los despidos por falta o disminución de trabajo, fuerza mayor, por el plazo de 60 días. Y el artículo 4 de este decreto establece cuál es el efecto del acto llevado en violación a esta prohibición. Con respecto a estos despidos, debo señalar, perdón, insisto con este tema, hay alguien que tiene encendido el audio, conectado el audio y se escucha y se acopla, digamos. A ver si lo pueden. Bien. Este decreto, el 329/2020, a diferencia de las otras normas de la ley que nosotros conocíamos, por ejemplo, la ley de contrato de trabajo dice que está prohibido el despido por causa de embarazo, por causa de matrimonio, pero si bien establece esa prohibición, luego la ley de contrato de trabajo en realidad admite la validez admite la validez del despido a cambio del pago de una indemnización agravada, por ejemplo. En la emergencia del año 2002, por ejemplo, también, se estableció por la ley 25.561 la prohibición de los despidos durante la situación de emergencia. Pero, luego de esta prohibición, la ley. Sí, está muy complicado porque se escucha sí, con ese micrófono que está encendido. A ver si por favor lo pueden desconectar. Bueno. Bien. Sí, igual la señal es mala, ¿no? Porque acá me está pareciendo que lamentablemente tengo mala señal. Este es un problema. Bueno, entonces les decía, este decreto 329, a diferencia de otras normas, por ejemplo, de normas en la ley de contrato de trabajo, de la ley 25.561, que en definitiva, por un lado establecían la prohibición, pero a continuación establecía el agravante indemnizatorio, es decir, un recargo en las indemnizaciones que había que pagar. Acá el artículo 4 del decreto establece el tema de que este despido que se haga en contravención al artículo 2 durante este plazo de prohibición
no van a producir el efecto de un agravamiento en una eventual indemnización, sino el hecho de que no va a producir efecto alguno. Es decir, que en definitiva, esto lo que está haciendo, esto lo que está haciendo el legislador es eh, dejar sin efecto o sea, privándole de efectos al acto rescisorio, es decir, darle la posibilidad a ese trabajador que eventualmente pueda estar afectado por esta, un despido en violación a esta prohibición, tener el derecho a la reinstalación. Eh, Ahí en la pantalla, bueno, como ayuda a memoria, tengo, digamos, las opiniones de Justo López. Obviamente Justo López es un autor que falleció hace muchísimo tiempo, pero él decía que el despido sin causa era un despido, un acto ilícito pero válido. Ilícito porque era en contra del ordenamiento jurídico, pero válido porque por más que ese despido fuese incausado, ese acto rescisorio generaba la ruptura del contrato de trabajo. Entonces por eso hablaba de ilícito, pero válido. Y esto a propósito de un caso de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que fue el caso de Luca contra Banco Francés, en el cual la Corte, digamos, la Corte Suprema de Justicia de la Nación había atacado y había declarado la inconstitucionalidad de un sistema de estabilidad propia que existía en la órbita del régimen bancario, de las instituciones bancarias, del estatuto, de lo que era el estatuto del bancario. Entonces, Justo López criticó esta solución de la Corte porque decía que de ninguna manera un juez podía declarar inconstitucional una solución jurídica que en definitiva determinaba la invalidez de ese acto ilícito que era el acto del despido. Y que esa decisión legislativa de privar de validez a un acto ilícito como el acto del despido era un acto constitucionalmente válido porque era una decisión legislativa que protegía en mejor medida al trabajador contra el despido arbitrario, tal como lo marcaba y lo marca el artículo 14 bis de la Constitución. Eh, bueno, esta jurisprudencia del caso de Luca, debo decir que ha sido dejada de lado a mi criterio con los fallos más recientes, Álvarez Maximiliano con Cencosud y más acá en el tiempo Varela con Disco, especialmente en el voto del doctor Rosati, que establece, en este caso Álvarez Maximiliano contra Cencosud, el derecho a la reinstalación que tiene un trabajador que es objeto de un despido discriminatorio, apartándose de la solución de la Corte en el caso de Luca contra Banco Francés, insisto, solución esta jurisprudencial que va a ser ratificada en el caso Varela con Disco. Todos casos de la Corte, los que estamos mencionando acá. De manera tal que en definitiva, la resulta absolutamente válida la solución adoptada en este caso. Es decir, en todo caso lo que se podrá discutir si esto es válido, que se disponga, o es constitucionalmente válido, que se disponga a través de un decreto de necesidad y urgencia. Pero lo cierto es que la jurisprudencia de la Corte ha admitido la posibilidad de privarle efectos al acto del despido sin causa, en definitiva. Que es lo que ha hecho, insisto, este decreto cuando determina que por el plazo de 60 días queda prohibido los despidos sin causa o por causas económicas, y determinando la invalidez de estos actos. Es decir, que en definitiva el trabajador sería constitucionalmente válido en función de esta jurisprudencia que el trabajador tenga derecho a una acción de reinstalación. ¿Qué pasa con el decreto 34/2019? El decreto 34/2019 es un decreto que en el marco de la emergencia que había sido dictado por el Congreso de la Nación a fines del año pasado, había establecido el pago de una doble indemnización para aquellos trabajadores que fueran despedidos sin justa causa. Bueno, el decreto no ha sido derogado.
Por lo tanto, el decreto está vigente. ¿Está vigente con qué alcances? Por supuesto que el trabajador que es objeto de un despido sin causa durante el periodo de suspensión, o sea, de vigencia de este decreto, está habilitado a pedir la reinstalación. Pero podría ser que no quiera pedir la reinstalación. Pues si no pide la reinstalación, este decreto 34/19 tiene plena vigencia a la hora de tarifar esa indemnización a la cual va a tener derecho este trabajador. Esa indemnización duplicada a la cual este trabajador va a tener derecho. Y además, podría darse el caso que sea el trabajador el que se coloque en situación de despido indirecto. Es decir, supónganse un trabajador que está no registrado, que bueno, prefiere, en vez de acudir a los tribunales, llevar adelante un intercambio telegráfico colocándose en situación de despido indirecto. Bueno, en ese caso, si ese trabajador se coloca en situación de despido indirecto, desde ya que la indemnización a la cual va a tener derecho ese trabajador va a ser la indemnización duplicada que marca el decreto 34/2019. Entonces esto es importante tener en cuenta. Es decir, no es que el trabajador está obligado a conformarse con la indemnización duplicada y resignar su posibilidad de reinstalación, porque eso no es lo que estamos señalando ahora, sino que el trabajador, vuelvo a insistir, tiene la opción de pedir la reinstalación o bien admitir la validez del despido, reclamar la doble indemnización, o en los casos de despido indirecto, en el cual el trabajador decide colocarse en situación de despido, bueno, la indemnización que le va a corresponder es la indemnización duplicada. De manera tal que con esos alcances rige el decreto 34 del 2019. Y en esta línea tenemos fallos ya dictados incluso en esta situación de emergencia, donde, digamos, siguen lo que nosotros estamos señalando acá. Fallos estos que no están firmes. El primer fallo que ustedes tienen en pantalla es un fallo de la doctora Barilaro, jueza de que, bueno, le tocó resolver este tema como jueza de feria. Autos Pragana Matías contra Goliardos SRL sobre medida cautelar del 24 de abril del 2020, y bueno, justamente ordena al demandado, en el marco de una medida cautelar autosatisfactiva, la reinstalación del actor en su puesto de trabajo. Es decir, en función del artículo 4 del decreto que nosotros acabamos de señalar recién, que priva de efectos de validez al despido sin causa, en el marco de esta medida cautelar, entonces ordena la reinstalación bajo apercibimiento de astreinte. Insisto, esta decisión no se encuentra, digamos, esto es algo reciente, es de ahora, y no está firme. Y el segundo fallo que voy a mencionar es un fallo dictado en la provincia de Santa Fe, juzgado laboral de primera instancia en lo laboral de la cuarta nominación de la provincia de Santa Fe, 28 de abril del 2020. También se trata de una medida cautelar, una medida autosatisfactiva, y decisión que tampoco se encuentra firme, en virtud de la cual entonces se ordena la reinstalación en función de lo que marca este decreto 329 /20 de la actora en la empresa demandada. En este caso era una trabajadora que estaba en periodo de prueba y había sido despedida por la demandada, y bueno, acá también la jurisdicción ha determinado, en el marco de una medida cautelar autosatisfactiva, la obligación de reinstalación de ese trabajador en su puesto de trabajo. Bueno, ¿cuáles son los casos comprendidos en este decreto de prohibición de los despidos? Bueno, yo entiendo que debe tomarse un criterio amplio en función de la naturaleza protectora que tiene este decreto, y, por supuesto, siguiendo cuál ha sido la finalidad que ha tenido el legislador a la hora del dictado de este decreto.
menciona acá el tema de los estatutos especiales porque nosotros nos encontramos con algunos estatutos especiales, por ejemplo, la ley 12981, que es la que establece el estatuto de los encargados de casa de renta, que en ese caso se establece, es decir, se habla de causa de cesantía, es decir, se habla de cesantía como modo de extinción del contrato de trabajo, pero no se menciona la palabra despido. Pero evidentemente, cuando hablamos de cesantía, estamos hablando de un despido. Y por lo tanto, desde ya que los encargados de casa de rentas quedan comprendidos y todo el personal comprendido en este estatuto dentro de la prohibición del decreto 329. Tengamos en consideración lo siguiente, ¿no? Es decir, pensemos que cuando la normativa habla del despido, estamos hablando de una decisión, una declaración unilateral de voluntad recepticia por parte del empleador dirigida a poner fin a ese contrato de trabajo. De manera tal que la cesantía a la cual hace referencia la ley 12981 obviamente no es ni más ni menos que esto, es decir, una decisión unilateral del empleador dirigida a poner fin al contrato de trabajo, y cuando es sin causa está vedada y está suspendida esa posibilidad por aplicación del decreto, perdón, si dijimos bien, de este decreto de necesidad y urgencia que nosotros recién acabamos de mencionar. Bueno, un caso un poco más, solo que con eso no hay mucha duda, digamos, pero un caso un poquito más conflictivo se puede plantear con este estatuto, que es el estatuto de los empleados de la construcción. Porque todos ustedes saben que los empleados de la construcción están fuera de la ley de contrato de trabajo, y el régimen de extinción del contrato de trabajo no contempla el pago de una indemnización por despido. El trabajador tiene la posibilidad de obtener un fondo, mejor dicho, tiene la posibilidad, no, tiene el derecho a retirar su fondo de desempleo, pero no tiene, digamos, el régimen de terminación es un régimen de inestabilidad, en definitiva, que no tiene la protección que tiene un trabajador que está alcanzado por la ley de contrato de trabajo. Ahora bien, y la ley 22250, que es la que establece el estatuto, ha sido muy cuidadosa de no mencionar en ningún momento la palabra despido. Habla de rescisión del contrato. Pero de todas maneras, por lo menos a mi criterio, esta rescisión del contrato no es ni más ni menos que un despido, que tiene otras consecuencias en el régimen de la construcción diferentes al de la ley de contrato de trabajo, pero no le quita ese carácter, porque en definitiva, cuando la rescisión del contrato es decidida por el empleador, no es ni más ni menos que una declaración unilateral de voluntad recepticia dirigida a poner fin a ese contrato de trabajo. Entonces, que es el despido en definitiva. Por lo tanto, por lo menos a mi criterio, la prohibición de poner fin al contrato de trabajo, que es en definitiva lo que se ha querido con este decreto 329, alcanza también a los empleados y a los obreros de la construcción comprendidos en ese estatuto. ¿Qué pasa con el tema del periodo de prueba? Yo creo que con el caso del periodo de prueba también queda vedada la posibilidad del empleador de poner fin al contrato de trabajo. En el periodo de prueba, la verdad que releyendo el artículo 92 bis, en ningún momento se habla de, no se menciona la palabra despido, pero de todas maneras, esa posibilidad que tiene el empleador de extinguir el contrato de trabajo sin expresar causa y otorgando un preaviso de 15 días, no es ni más ni menos que, vuelvo a decir, un despido, que en el periodo de prueba, si es incausado, no genera, en estos 3 primeros meses del contrato, no genera derecho a ningún tipo de indemnización. Por lo tanto, entiendo yo que en el periodo de prueba también se encuentra alcanzado por la prohibición de realizar despidos durante, digamos, durante ese periodo. El caso de la provincia de Santa Fe, que nosotros vimos hace un ratito acá, que creo que lo teníamos acá, en este caso, Yori Melissa contra Deco Argentina, era un caso de trabajadora en periodo de prueba, y el juzgado por lo menos siguió el mismo criterio que nosotros estamos planteando acá, acerca de la imposibilidad jurídica de extinguir el vínculo laboral durante el periodo de prueba
bueno, por las consideraciones que estamos señalando acá. Y finalmente, entre los casos comprendidos nos encontramos con un tema importante, que podría ser el eventual caso de un despido de un trabajador cuando se invoque una justa causa para poder extinguir el contrato. Recuerde que si el despido es con justa causa, no está alcanzada por la prohibición, pero esto está controvertido por el trabajador. Bueno, obviamente esto acá no está resuelto. Bueno, en la eventualidad de una medida cautelar que interponga el trabajador en ese sentido, el juez prudencialmente deberá resolver en el marco de las verosimilitudes de los derechos invocados si hace preservar ese vínculo o si, bueno, si por un lado, o si hace preservar la decisión empresaria de poner fin al contrato de trabajo. Este es un tema que no está resuelta en la normativa, digamos, en la normativa de emergencia. No se adoptó un criterio como, por ejemplo, el legislador adoptó en materia de delegados sindicales, a través de la obligación de que el empleador, cuando quiere despedir un trabajador con esa tutela, tiene que ir a la justicia para poder privar de la tutela. Acá eso no existe, de manera tal que acá tenemos un vacío, digamos, un vacío legislativo sobre una cuestión que eventualmente podría darse en la práctica. Bueno, casos no alcanzados por la prohibición, obviamente cuando, bueno, en el caso del contrato de trabajo a plazo fijo, si el contrato es a plazo fijo y se produce el vencimiento del plazo, por lo menos a mi criterio no estaría alcanzado por esta prohibición, es decir, que operaría en este caso la extinción del contrato de trabajo. El tema de los contratos eventuales, acá yo no puse nada, me genera alguna duda, porque en realidad el contrato eventual es el que está sujeto a la al cumplimiento de una causa, y evidentemente el cumplimiento de esa causa queda suspendida si estaba en vigencia digamos, si cuando empezó a regir la prohibición, el establecimiento de estas medidas de restricción, la causa todavía no se había cumplido, entonces parecería ser ahí que esa relación quedaría en suspenso y no podría ser extinguida, pero bueno, la verdad que tengo algunas dudas con este punto en el caso de los trabajadores eventuales, por eso acá no lo estoy, no lo estoy mencionando. Y la extinción por jubilación tampoco estaría, a mi criterio, tampoco alcanzada por la previsión, porque vuelvo a insistir, la prohibición es de aquellos despidos que sean sin justa causa. La extinción por jubilación es un despido causado, una causa legal, y por lo tanto no habría restricciones este, en este punto, ¿no? Bueno, acá me están preguntando, bueno, acá tengo una serie, tengo acá una serie de preguntas que la idea original era contestarlas al final, pero me parece que va a ser más práctico contestarlas porque tiene que ver con lo que estoy explicando ahora, lo que estoy considerando ahora. Bueno, el tema de la notificación es todo un tema ahora, ¿no? De todas maneras, debo decir que el servicio de correo funciona, de manera tal de que no habría inconveniente para utilizar un medio fehaciente. Por lo tanto, la comunicación telefónica no tendría razón de ser. El servicio de correo funciona, limitado en términos horarios, pero funciona de manera tal que las comunicaciones entre trabajadores y empleadores se deben hacer como se hacían habitualmente. Bien, ¿y qué otra cosa? Bueno, el tema de las suspensiones ahora lo vamos a ver. Bueno, justamente esto con respecto al tema de los despidos, pero también están alcanzadas las suspensiones en este decreto 329. El artículo tercero, que ustedes tienen en pantalla, entonces fíjense ustedes que prohíbe las suspensiones por causales de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo, por el mismo plazo que en el caso de los despidos. Y acá aparece esta excepción que tanto ha dado que hablar, ¿no? La excepción de esta prohibición de los despidos de aquellas generadas
en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. Una de las cuestiones, bueno, que yo diría que es la gran cuestión en la fecha, ¿no? Este tema de la suspensión del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, sobre el cual vamos a hacer algunas consideraciones ahora. El efecto es el mismo, el artículo cuarto es el mismo que se aplicaba para el caso de las, digamos, para el caso de los despidos, exactamente el mismo. La carencia de efectos de esta decisión por parte, digamos, por parte del empleador. Bueno, ¿qué podemos decir del tema de las suspensiones? ¿No? Bueno, este tema que ha generado, digamos, tantas controversias. Ustedes saben que el Instituto de la Suspensión es un instituto que está contemplado en la ley, digamos, en la Ley de Contrato de Trabajo. Estaba ya previsto en aquellas normas fundacionales del derecho del trabajo, porque la norma que ustedes tienen en pantalla, que es el decreto ley 33.302 barra 45, que es probablemente la norma fundacional del derecho del trabajo, porque es aquella que establece el tema del derecho a las vacaciones, salario mínimo vital y móvil, establece tema de indemnización por despido, etcétera, etcétera. Ya en esa norma aparece la posibilidad de suspender el contrato de trabajo por razones de fuerza mayor. Esto también fue incorporado en la Ley de Contrato de Trabajo, en el texto originario de 1974, y finalmente van a quedar incorporadas al régimen legal actual de la Ley de Contrato de Trabajo en la redacción originaria, artículos 218 a 223, luego con el agregado del artículo 223 bis, que va a ser la ley 24.700 y sobre el cual nosotros vamos a hablar. Ustedes saben que la suspensión del contrato de trabajo está caracterizada porque dos de las prestaciones del contrato son las que quedan inexigibles, que quedan sin cumplimiento. Por un lado, la prestación de servicios por parte de ese trabajador y por el otro lado, el pago de la remuneración. Es decir, los dos aspectos fundamentales que hacen ese contrato de trabajo, que no deja de ser un contrato de cambio, trabajo por salario, quedan suspendidos, subsisten el resto de los deberes, pero estos dos, este sinalagma de trabajo por salario es el que queda sin cumplimiento y queda suspendido. Como bien dice la Ley de Contrato de Trabajo, no es que se suspende el contrato, sino se suspenden ciertos efectos del contrato de trabajo. Y tiene una regulación en los artículos 218 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. Incluye entre los supuestos de suspensión el caso de la suspensión por fuerza mayor debidamente comprobada y el caso de falta o disminución de trabajo no imputable al empleador. Es decir, lo que nosotros diríamos una suspensión por razones económicas. Después la otra razón que está en este capitulito de la Ley de Contrato de Trabajo tiene que ver con las suspensiones por razones disciplinarias, que por supuesto no tienen nada que ver con lo que nosotros estamos señalando acá. Ahora, esa Ley de Contrato de Trabajo se complementa con la Ley 24013, que se dictó a posteriori, Ley Nacional de Empleo, artículos 908 no, artículo, acá hay un error, artículo 98 a 105, donde establece un procedimiento preventivo de crisis, cuando esa decisión de naturaleza económica abarca a un cierto parámetro, cantidad de trabajadores, entonces hay que seguir un procedimiento administrativo en la órbita del Ministerio de Trabajo, con participación de la entidad sindical, tendiente a que puedan llegar a algún tipo de acuerdo antes que el empleador pueda implementar esa medida. Esa ley 24013, esta es una ley de principio. Esto es un digamos, esto es un tema digamos, esta ley es del año 91, la ley en cuestión, pero
con motivo de la crisis del año 2012, recién se va a reglamentar ahí con este decreto 265/2002, entre otras cosas, además de reglamentar todo el procedimiento, en el artículo cuarto declara aplicable, no es que declara aplicable, no, aclara que este decreto se aplica, es un decreto de la década del 80, en aquellos casos en los cuales la medida no cumplía los parámetros que exigían el procedimiento preventivo de crisis. Es decir, si la decisión no habilitaba, empresarial, no habilitaba el procedimiento preventivo de crisis, el empleador de todas maneras tenía que cumplir con lo que marcaba este decreto, que obligaba a la comunicación al ministerio, digamos al Ministerio de Trabajo, es decir, intervención de la autoridad pública. Bueno, dentro de la prohibición de las suspensiones, obviamente la suspensión por causas disciplinarias obviamente no está comprendida, en la medida que no haya un fraude desde ya, ¿no? Que no se esté ocultando con una suspensión por causa disciplinaria una suspensión de las que están prohibidas por este decreto. Pero bueno, luego aparece sí la figura del artículo 223 bis de la ley de contrato de trabajo, ¿no? Cuyo texto ustedes tienen en pantalla. Este artículo fue incorporado por la ley 24.700, es un artículo que digamos es una ley que incorporó el artículo 103 bis a la ley de contrato de trabajo y permite una suerte de suspensión concertada del contrato de trabajo. Es decir, una suspensión concertada entre el trabajador y su empleador, homologadas por la autoridad de aplicación, es decir, aparece la figura del Ministerio de Trabajo homologando esa suspensión concertada, esa suspensión pactada, y con la particularidad que se puede acordar en esa suspensión concertada una prestación no remunerativa en compensación por esta suspensión de los servicios, siempre obviamente que el trabajador, yo no lo tengo subrayado acá, pero esto es muy importante, el trabajador no realice la prestación laboral. Es decir, que es una vía prevista por el artículo 223 bis para aquellos casos de suspensiones. Es decir, en la suspensión, estrictamente, ese trabajador no tenía derecho al pago de una remuneración. Ahora, en el marco de estas instancias de negociación que podían abrirse, sea en el marco del procedimiento preventivo de crisis, sea en forma previa, se permitía, digamos, un acuerdo entre sea trabajador y empleador, o sea, entre la organización sindical y la empresa, para que esa suspensión se efectivice, pero para que el trabajador cobre una X cantidad de dinero, una prestación no remunerativa, por supuesto, con limitaciones en lo que tiene que ver con las contribuciones, porque solamente tributarían contribuciones al sistema de obras sociales, pero quedarían liberadas del resto de las contribuciones. Bueno, esta figura es la que está permitida en el actual régimen de emergencia. Claro, y acá la verdad que esto genera, digamos, bueno, la serie de dudas que tenemos todos los abogados que estamos con respecto, digamos, planteando con respecto a este tema, ¿no? A ver, yo creo que y genera cierta perplejidad porque, a ver, esto es distinto, me parece a mí, por lo menos la opinión que yo tengo, de cómo juega el artículo 223 bis en una situación de vigencia normal de la ley de contrato de trabajo y la vigencia que se está intentando darle ahora. Porque, a ver, en función del decreto 297, esa suspensión de la relación laboral que se genera por una decisión estatal, por eso hay algunos autores, por eso hay algunos autores o algunos juristas decían que el decreto era, o sea, yo creo que el decreto era necesario, pero por ejemplo, recuerdo el doctor Arias Giver que decía, mira, acá no hay que, o sea, no se puede suspender algo que ya está suspendido. Esta era la opinión este, eh,
digamos, esta era un poco la opinión de él, ¿no es cierto? Acá me están preguntando si el artículo 223 bis solo se aplica si el trabajador no presta tarea, pero sí, pero obviamente si está prestando home office, la relación laboral, digamos, continúa, ¿no? Acá no hay, acá no hay, no hay afectación, ¿no? Bueno, qué tema ¿no? De lo que es la realidad y que es mucho más dinámica de lo que nosotros podemos estar señalando, podemos estar señalando ahora, ¿no? Bueno, efectivamente, mientras hay home office, hay prestación, digamos, mientras hay home office, digamos, hay prestación de servicio, de manera tal que, habiendo, eh, habiendo prestación de servicios, ese contrato de trabajo se está llevando, digamos, se está llevando adelante. Nosotros, cuando hablamos de la figura del artículo 223 bis de la ley de contrato de trabajo, estamos hablando en aquellos casos donde no hay prestación de servicios de ninguna naturaleza. Ahora, esa no prestación de servicios, hay una suspensión que, vuelvo a insistir, yo coincido con esta opinión en términos de que la decisión de suspender no es una decisión empresaria, es una decisión del Estado que mediante un decreto ha suspendido esa relación y en el artículo 8 del decreto 297 establece que es con goce íntegro con goce íntegro de sus ingresos habituales. De manera tal que este artículo 223 bis en este contexto obviamente es una norma que está pensada y de hecho se está aplicando de esta manera como una norma a la baja, en términos de un derecho que ya está consagrado por lo menos está garantizado por este artículo 8 del decreto 297 que no está derogado. Hay quien sostiene, por ejemplo, lo he escuchado a Gustavo Ciampa, por ejemplo, con esta opinión y me parece que tiene bastante lógica, que él dice, bueno, no, miren, esto no... Eh, el artículo 223 bis, esta suspensión puede tener andamiaje, pero no se puede pactar una baja de la remuneración porque esto viola un derecho renunciable del trabajador, que le consagra el artículo 8 no está derogado. Bueno, esta es una opinión, yo en realidad coincido bastante con esta opinión, pero señalo lo siguiente, acá hay situaciones de hecho que ustedes me están planteando, y de hecho el acuerdo entre la CGT y la UIA, que de alguna manera ha sido refrendada por el Ministerio de Trabajo, habilita la disminución de los ingresos de los trabajadores, y bueno, esto volvemos a lo que nosotros señalamos al principio de la charla, caso González con Polimat, acá se van a adoptar muchas decisiones, pero después finalmente van a ser los jueces los que van a determinar si esa quita es válido o no, y a mí me parece que es bastante endeble, vuelvo a insistir, a la luz del artículo 8 de este decreto, que garantiza este derecho, que como todos los derechos son irrenunciables por parte del trabajador, el artículo 12 sigue rigiendo. Pero bueno, esto debo reconocer que es una cuestión que es muy, digamos, muy controvertida. Bueno, lo que acá me está preguntando el doctor Driver, bueno, obviamente yo creo que esto queda abierta a la posibilidad de un reclamo judicial posterior, porque insisto, no me parece que sea tan claro que esto esté habilitado en estos términos. Vuelvo a insistir, el artículo 223 bis está pensado en un supuesto a la inversa de cómo se lo está aplicando ahora, es decir, un trabajador que eventualmente está ante una posible suspensión, con lo cual si se aplica esa suspensión cobraría cero. El artículo 223 bis le da una vía de escape para poder cobrar algo. O sea, de esa perspectiva, me parece que ese artículo 223 bis estaría mejorando la situación de ese trabajador, por lo menos legalmente hablando. En la situación actual, donde se habilita el artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, en un esquema normativo donde el trabajador está liberado de prestar servicios por una decisión estatal y además se le garantiza el goce íntegro del ingreso, está hecha en sentido inverso, es decir, esa habilitación está no para mejorar, sino
para desmejorar, salvo que adoptemos la posición que bien explicaba el doctor Gustavo Ciampa, en el sentido que sería inválido, digamos, cualquier acuerdo que viole esa intangibilidad y ese derecho al artículo 8 de la ley de contrato de trabajo. Sí, bueno, coincido con lo que dice, coincido con las dos, doctor Treiber y con la doctora Godoy. Bueno, efectivamente, y les debo decir una cosa, aun cuando esté homologado, la homologación no puede afectar normas y normas de orden público, ¿no? Eh, bueno, aparece dentro de toda esta confusión de este artículo 223 bis, porque bueno, esto ha dado lugar para todo tipo de interpretaciones. En la semana pasada, un acuerdo entre la Confederación General del Trabajo y la Unión Industrial, 27 de abril del año 2020. Puntos fundamentales de este acuerdo. En este acuerdo solicitan a la autoridad de aplicación, Ministerio de Trabajo, que está presente, digamos, en ese acuerdo, aparecen dos funcionarios a nivel ministerial, el ministro de Trabajo y el ministro de Producción en ese acuerdo. Aparecen 5 puntos que me parece que son los 5 puntos fundamentales de este acuerdo CGT-UIA, que insisto, piden al Estado que instrumenten lo que ahí se acuerda, ¿no? Primero, que un plazo de suspensión sea siempre hablando del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, que ese plazo de suspensión sea de 60 días, de forma retroactiva, ¿no? Desde el 1 de abril del 2020. El punto 2, que me parece que es un punto que es fundamental, que es justamente, me parece que creo que lo más importante, que es qué es lo que se le paga al trabajador. Y acá lo que se establece es la posibilidad, según este acuerdo, de una quita del 25% de esa, digamos, de lo que era el ingreso del trabajador, ¿no? Es el acuerdo. Es decir, se le dice, o sea, como está planteado en el acuerdo, que lo que se pacte no puede ser inferior al 75% del salario neto, salario de bolsillo de ese trabajador, con lo cual, evidentemente, lo que está haciendo es habilitar, por lo menos en virtud de este acuerdo, una quita del 25% del salario, y no excluye la posibilidad que se pueda hacer algún otro tipo de acuerdo con una quita inferior, porque esto también surge de este acuerdo, no está puesto acá. Y lo que se pague, dice acá, aportará a las leyes de jubilaciones, que esto ya lo decía, mejor dicho, no las leyes de jubilaciones, perdón, la ley de obras sociales, esto ya lo decía el artículo 223 bis de la ley de contrato de trabajo, pero se ha agregado acá el tema de la cuota sindical. Obviamente no es cuota sindical la contribución solidaria y tampoco es cuota sindical o cuota de afiliación aquellas contribuciones que van a estar pactadas por convenios colectivos por las organizaciones empresarias. Insisto, yo estoy relatando acá lo que firmaron, yo no estoy diciendo que esto sea, quiero que esto quede claro, yo no estoy diciendo que esto sea válido, simplemente estoy tratando de explicar cuáles fueron los contenidos, digamos, los contenidos de este acuerdo. Excluidos de todo este mecanismo los trabajadores que están dispensados de su obligación de asistente al trabajo por la resolución 207/20, es decir, aquellos trabajadores de riesgo que ya estaban liberados de prestar servicios antes del decreto 297, bueno, estarían excluidos de este acuerdo. Si hay un pago complementario, si se paga, o sea, si la ANSES finalmente paga este salario complementario que está establecido por el decreto 376/20, obviamente eso que se va a pagar va a ser a cuenta o va a ser considerado como parte del monto acordado en ese artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. Y finalmente, la contrapartida de esto, realmente un compromiso parecería ser no muy firme, digamos, en el sentido que las empresas no
alterarían su dotación de personal por el plazo de, dice, vigencia de esta norma. Yo lo puse tal cual está porque no sé de qué norma se refieren, porque esto no es una norma, es un acuerdo, pero debe ser, lo interpreto yo, del plazo de 60 días que tienen en el punto, digamos, en el punto número uno. O sea que esa obligatoriedad de mantener los puestos de trabajo no parece algo con demasiado alcance y bastante limitado por lo que está pactando acá. La verdad que esto me hace acordar a esos acuerdos que relataba el historiador, ¿no? Matsushita, con el tema de los acuerdos que se firmaron allá en la década del 30, claro que con un desarrollo del derecho del trabajo y del sindicalismo muy distinto al que existe, digamos, al que existe en la actualidad, pero bueno, también reconozco que esta crisis es una crisis, digamos, una potencia que probablemente sea incluso más importante que Hiroshi Matsushita es el nombre del historiador japonés que escribió sobre el movimiento obrero entre 1930 y 1945, es decir, antes de la aparición del peronismo, ¿no? Un libro que realmente muy interesante y muy recomendable. Bueno, esto es lo que acordó la CGT con la UIA. ¿Qué hizo el Ministerio de Trabajo frente a este acuerdo? Bueno, dictó esta resolución que ustedes tienen en pantalla. Esto fue publicado el 30 de abril en el boletín oficial. Resolución 397/20 del Ministerio de Trabajo. Que fija pautas de homologación de lo que tiene que ver con estos acuerdos que se celebren en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. Primero, el Ministerio determina o de alguna manera le da respalda, digamos, al acuerdo CGT-UIA, porque dice que el Ministerio va a homologar previo control de legalidad, aclara, el acuerdo decía homologación automática, acá en la resolución habla de un previo control de legalidad, pero de alguna manera el Ministerio de Trabajo con esta resolución está avalando el acuerdo, especialmente en lo que tiene que ver con esa quita del 25% de lo que tenga que recibir ese trabajador. Es decir, que como podrán advertir, toma una interpretación contraria a la que nosotros hemos hecho acá con respecto al alcance del artículo 8, es decir, que admite esta quita. Pero además dice que en aquellos casos que no se ajusten al acuerdo, el acuerdo está en el anexo de la resolución, o sea que el acuerdo CGT-UIA, ustedes lo pueden ver, además anduvo circulando por todas las redes sociales, pero está como anexo de esta resolución 397, la resolución dice que el Ministerio va a considerar, va a evaluar aquellos acuerdos que no se ajusten íntegramente al acuerdo, valga la redundancia, es decir que deja abierta la posibilidad que incluso la quita pueda ser superior al 25%. En todos estos casos, se trata de casos de presentación conjunta entre la entidad sindical y las empresas. Y después la segunda posibilidad que tiene acá es que la empresa presente, la presentación de la empresa sea en forma unilateral. Ahí me deja algunas dudas este artículo 2, que es de la resolución 397, porque acá aparentemente lo que se estaría reglamentando es la posibilidad de que este acuerdo no se haga con la organización sindical, sino se haga con el trabajador en forma individual. Posibilidad que está admitida en el artículo 223 bis de la Ley de Contrato del Trabajo. Y acá se establece una vista a la entidad sindical por un plazo perentorio de 3 días, prorrogable por 2 días a pedido de la entidad sindical, estableciendo una situación muy importante, que es que el silencio de la entidad sindical implica conformidad en ese sentido. Es decir, que le da validez al silencio como una aceptación de este tipo, digamos, de acuerdo. No, acá muchas cosas hacen ruido, doctora, no solamente este,
no solamente esto, ¿no? No, digamos, los trabajadores que están vinculados con las actividades esenciales, este, al seguir continuando con su contrato, con contrato de trabajo, bueno, esto no tendría posibilidad, porque a ver, vuelvo a insistir, acá hablamos de suspensión del contrato de trabajo, porque hay una imposibilidad de cumplimiento, ¿no? En función del dictado del decreto 297. Si hay una oposición, si hay una oposición de la entidad sindical, se inicia una apertura de la negociación. Vuelvo a insistir con esto. Yo estoy haciendo ahora un comentario de lo que son las normas. Yo vuelvo a insistir con este tema. Estos temas deben seguir siendo analizados a la luz de los principios del derecho del trabajo. Vuelvo a relatar este caso que mencioné al principio, este caso González con Polimán, una decisión de la Corte que finalmente consideró inconstitucional alguna decisión adoptada en este sentido. Yo lo que estoy tomando, en la otra emergencia, en la del 2002, yo lo que estoy tomando acá es simplemente los alcances de una, digamos, los alcances de esta resolución, que además estamos hablando, ustedes piensen que estamos hablando de resoluciones que están derogando derechos que están en la ley de contrato de trabajo, es decir, bueno, acá da mucho para cortar, hay mucha tela para cortar con respecto a estas, digamos, a todo este tipo de cuestiones. Un tema muy importante, porque bueno, una de las posibilidades que nos da esta vía de comunicación es que, bueno, este evento que modestamente hemos tratado de organizar tiene un alcance federal. Me han escrito muchos colegas, me han escrito colegas de Santiago del Estero, de Chaco, de Neuquén, hay colegas de Santa Fe, en fin, bueno, hay, digamos, una serie de cuestiones importantes con respecto, o sea, hay colegas de muchas partes del país, nosotros estamos hablando de una resolución del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación, y el artículo quinto de esta resolución lo que dice es recomendar a las autoridades provinciales seguir las mismas pautas en la materia que esa resolución, es decir, en definitiva, obviamente esto va a depender de lo que haga cada autoridad ministerial en cada una de las provincias. Esto está en línea con la resolución 359/20 que aclaró que el dictado de esta resolución que tienen en pantalla, la 101/20, no inhibe las facultades de las autoridades provinciales para tramitar y homologar los acuerdos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. Es decir, que tanto en la resolución 359 como esta resolución 397 deja sentado, lo cual es lógico dentro de este sistema federal, que son las autoridades provinciales las que van a tener que homologar o no estos acuerdos que se pretendan hacer en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. Hay, digamos, hay un tema, digamos, importante con respecto a los incumplimientos, y voy a hacer una mención sobre algún tema de los mecanismos procesales, ¿no es cierto? Tiene que ver, bueno, si se incumplen con los pagos de la remuneración, etcétera, etcétera, bueno, ¿tenemos algún tipo de mecanismo procesal para poder acudir en la justicia? Yo esta respuesta la voy a dar en función de lo que es la normativa del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que se aplica en materia de medidas cautelares en la órbita laboral prácticamente en forma íntegra, o sea, no hay una regulación específica y es bastante deficitaria, a diferencia de otros ordenamientos procesales, porque hay otros ordenamientos procesales en otras provincias que establecen sistemas abreviados cuando se incumple del pago de la remuneración. En este caso que ustedes tienen en pantalla es un caso resuelto con estas normas, las normas nacionales, o sea, la sexta, 20 de diciembre del año 2019, que es una medida cautelar que
interpuso una asociación sindical en representación digamos, de los trabajadores comprendidos en un convenio colectivo de trabajo, que se les había privado el pago de una bonificación que estaba establecida en el convenio colectivo. Era una bonificación anual que tenían que pagar y que la empresa, aduciendo una situación de crisis económica, se había negado a pagar. La entidad sindical fue a la justicia mediante una medida cautelar que fue concedida por el juzgado 59 y confirmada por la sala sexta de la Cámara, dando, digamos, admitiendo la procedencia de este mecanismo procesal. Una medida cautelar innovativa sería y autosatisfactiva para el caso del incumplimiento de alguna, digamos, del pago de algún mecanismo o algún rubro de la remuneración de ese trabajador. De manera tal que si esto lo puede hacer la entidad sindical por una bonificación, con mayor razón lo puede hacer un trabajador que esté afectado en forma individual. De manera tal que, insisto, estoy hablando siempre de las normas nacionales. Hay provincias que tienen mejor regulado lo que tiene que ver con el falta de pago de la remuneración porque tienen algún sistema abreviado. Nosotros tenemos este, bueno, no tenemos esa regulación, por lo tanto tendría que ir un proceso ordinario, larguísimo, y por lo tanto nosotros tenemos acá digamos, esta posibilidad. Bueno, nosotros cuando planteamos el comienzo de la charla, planteamos tres cuestiones, ¿no? El tema de la constitucionalidad, estamos en un signo de interrogación. El tema del impacto en el contrato de trabajo, dejamos varios signos de interrogación y bueno, cuestiones polémicas. Acá el doctor Aquino lo tengo acá en el chat, que está planteando, bueno, una opinión distinta a la que nosotros estamos planteando y bueno, desde ya también es opinión absolutamente admisible, válida, bueno, da para mucho, o sea, hay dudas, hay debates sobre todos estos mecanismos. Entonces, segunda cuestión planteada. Y la tercera cuestión, bueno, el tema del futuro, ¿no? ¿Qué va a pasar? Bueno, obviamente, acá si todos los dos ítems anteriores eran signos de interrogación del futuro, esto se va construyendo día a día, no sabemos siquiera qué va a pasar mañana o qué va a pasar el lunes, digamos, ¿no es cierto? Pero bueno, esperemos que esta situación pueda ser canalizada, se pueda, sí, digamos, que pueda restablecerse la actividad productiva con la plena vigencia de los derechos de los trabajadores, de que se les respete sus derechos y la actividad empresaria que pueda seguir funcionando. Yo les agradezco bueno, que se hayan unido a esta charla. Gracias, Javi. Para el Estuviste tema, buenísimo. para el tema de para el tema de los profesionales, para nosotros es una situación, digamos, es una situación muy complicada y bueno, de alguna manera esta charla, independientemente de las diferentes opiniones que podemos tener, es un homenaje que yo quiero hacerle a todos los colegas que están luchando día a día bueno, para poder seguir trabajando y para seguir defendiendo, digamos, el Estado de Derecho, del cual todos nosotros somos un elemento fundamental. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, saludo a mi amigo Carlos Grillo del Chaco, que no lo había saludado también, y a toda la gente que me está saludando. Bueno, quedo abierto a preguntas. Hay algunas preguntas que no contesté. Por ejemplo, el doctor Bosco me preguntaba qué pasaba con el periodo de prueba una vez que, si digamos el empleador retomaba esa facultad de evaluar
la posibilidad o sea, de evaluar ese trabajador, si se reanudaba el periodo de prueba en algún momento. Bueno, obviamente, Gabriel, esto no está claro, pero bueno, esto yo creo que no, porque me parece que esa posibilidad es al comienzo del contrato, pero bueno, hay quien sostiene lo contrario, es un supuesto, digamos, es un supuesto este, de duda. Bueno, les agradezco a todos. Si hay algún tipo de pregunta, quedo abierto. El video, el canal de YouTube está con mi nombre, ¿eh? Vamos a tratar de hacer alguna otra actividad, así que bueno, los que no los haya anotado por el correo electrónico y me quieren mandar un mail para tenerlo presente para futuras actividades, bueno, bienvenido, ¿eh? Bueno, les, les agradezco muchísimo. A ver, Marisa me está preguntando por el tema del procedimiento. Bueno, el procedimiento lo marca esta resolución que nosotros vimos acá. La resolución la resolución 397. Está todo regulado ahí y todo se tiene que hacer de manera virtual. Está previsto hasta el tema de las firmas y esto hay que hacerlo a través de una presentación de la plataforma, los trámites a distancia, ¿no? Que rigen la órbita del Poder Ejecutivo, este, el Poder Ejecutivo Nacional. O sea, la presentación se hace en vía digital y esto está reglamentado por esta resolución, ¿eh? Sí, es contar el periodo de prueba. Sí, es una posibilidad. No, obviamente esto no. O sea, son válidas las dos interpretaciones, ¿no? Pero bueno, desde la perspectiva del empleador, si toma la decisión de despedir este, después de este periodo, considerando que el periodo de prueba subsiste a posteriori, obviamente esto va a quedar sujeto a una decisión judicial dudosa, digamos, ¿no? Pero bueno, no hay una opinión unívoca con respecto a ese tema, ¿eh? Bueno, gracias a la gente de Córdoba, la doctora Riazo, muchas gracias. Me olvidé de mencionar los colegas y amigos de Córdoba. O sea, realmente agradecido a gente de todo el país que está siguiendo esta charla. Bueno, muchísimas gracias a todos, les mando un abrazo muy grande y bueno, seguramente vamos a seguir en contacto. Muchísimas gracias, ¿eh? Gracias, doctor. Muchas gracias.